Muy bien, voy a compartir de nuevo la pantalla. Les había dicho que descarguen el archivo de Excel. Si tienen la posibilidad de estar en una máquina y usted lo puede seguir, mucho mejor. Este es un modelo que lo hemos creado, no es una camisa de fuerza, pero sí es importante que siga este modelo para tener un orden nada más, ¿de acuerdo? Tenemos los datos de la carátula. Pero bueno, o sea, igual en el momento que Ya, ayúdenme con los micrófonos, por favor. Si usted va a hacer alguna pregunta, chévere, active el micrófono. Si no, ayúdenme con los micrófonos silenciando. Ya. La carátula, dentro de la carátula usted va a poner la entidad o las entidades, en el caso de que sea varias entidades, y si es que está mezclado dos o tres entidades, usted elija un nombre, por favor. Sí, y ponga aquí el nombre de la entidad que sea relacionado con los tres nombres. Hay personas que están siguiendo el curso de carácter particular, por lo tanto, obviamente no va a tener una entidad. ¿Sí? Escriba el tema a investigar. ¿Cómo usted identifica un tema? Un tema usted puede identificar como un problema que lo puede resolver dentro de la institución o fuera de la misma. Obviamente que tenga un alcance para ser resuelto, ¿de acuerdo? Manejo integral de temas coyunturales entre las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana aplicado al sector público y privado en el año 2019. Es un ejemplo nada más. Escoge el grupo. Y aquí usted tiene el grupo que está en el documento de Excel, donde usted va a poner, ¿sí?, el grupo 6, y dentro del grupo 6, usted va a escoger los integrantes de cada grupo. ¿Sí? Aquí le va a permitir escoger los integrantes de cada grupo. ¿Sí? El área a investigar, comunicación institucional, obviamente es relacionado al tema que lo están generando los compañeros en este proceso. Esta es la carátula, no hay problema. Identificación del problema. Cuando usted identifica un tema, sí, es muy fácil identificar el problema. ¿Por qué? El problema usted lo puede Ya entré. Perdón. El problema usted lo puede plantear como una hipótesis, sí, que va a ser cambiada en el transcurso de la investigación, o lo puede transformar en una pregunta, que sería lo más recomendable, plantear el problema como pregunta, porque la pregunta puede ser contestada, sí, con varios parámetros. Entonces aquí dice, el tema aquí usted ya no lo vuelve a digitar porque ya lo digitó en la primera pantalla. ¿Cómo desarrollar un mecanismo de coordinación de trabajo entre las dependencias de la Cancillería para resolver conflictos coyunturales? Perdón. ¿Sí? Entonces, mire, lo está planteando como pregunta. ¿Sí? Una vez que está planteando como pregunta, del problema se desprende el objetivo general. ¿Qué es lo que usted está atacando? ¿Qué es lo que está buscando? Un mecanismo de coordinación, ¿verdad? Entonces, usted puede decir, establecer un mecanismo, identificar un mecanismo, desarrollar un mecanismo. El objetivo general debe ser planteado en forma de, con verbo en infinitivo. ¿Por qué en infinitivo? ¿Quién me puede decir por qué? No todos a la vez. ¿Por qué planteamos un objetivo con verbo en infinitivo? Porque se va a analizar, se va recién a investigar. Así, más o menos lo interpreto. Sí. Muy bien, bien. Trata de una acción. Eso, porque el verbo en infinitivo representa o refleja una acción. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Una acción. ¿Para qué? Para resolver un problema. ¿Sí? Al resolver un problema, resuelvo un fenómeno. ¿Sí? De eso trata la investigación cualitativa. Entonces, por eso y usted puede poner aquí, se desprende del problema, se desprende el objetivo general. Entonces usted puede decir, establecer un mecanismo, desarrollar un mecanismo, implementar un mecanismo, sí, integral que permita que, sí, que permita que mejorar, resolver los conflictos coyunturales. ¿Mediante qué? Mediante un instructivo, mediante una guía metodológica, qué sé yo. ¿En dónde?
en la Cancillería. ¿En qué año? En el año 2023. El objetivo general tiene que responder a las preguntas ¿qué, cómo y para qué? ¿Qué, cómo y para qué? Y también debe estar plasmado en el tiempo. ¿Por qué? Porque si yo le dejo así abiertamente, por ejemplo, resolver los problemas de drogadicción en el Ecuador. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De acuerdo? Pero si yo digo resolver los problemas de drogadicción mediante el análisis y la implementación de un programa en los sectores de Quito, Quito Sur, ¿sí? En el primer semestre del 2023. Entonces, miren cómo ese objetivo lo plasmé en el tiempo, ¿sí? Y puede ser alcanzable mediante los recursos que estoy tratando de generar, ¿de acuerdo? Así se plantea un objetivo general. Y un objetivo específico también debe ser planteado en verbo infinitivo, también genera un paso, también genera una acción, pero el objetivo específico, los objetivos específicos, se transforman en pasos para resolver el objetivo general. Y al resolver el objetivo general, se puede resolver el problema. Y al resolver el problema, se puede identificar o analizar el fenómeno de una forma holística, ¿sí? Entonces, aquí se ha propuesto que usted genere 3 objetivos específicos, ¿cierto? Construir un mecanismo de trabajo. Esto es un ejemplo, nada más. Proponer métodos de trabajo, advertir a las autoridades. Aquí sería, por ejemplo, qué sé yo, implementar algún manual, qué sé yo, una guía de revisión. Eso es lo que usted debe plantear de acuerdo al tema que usted se está planteando. Luego, aquí dentro de esta pantalla está cubriendo 2 puntos, identificación del problema y el planteamiento de los objetivos. Luego pasamos a la revisión de la literatura. Al generar la revisión de la literatura, estoy grabando. Generar la revisión de la literatura, usted tiene unas instancias. Aquí dice, describa en este espacio breves antecedentes del problema a investigar, basados en diferentes autores. Es decir, se reúnen, hacen un resumen pequeñito y lo plasman aquí, en estas 2 líneas, en estos 2 espacios. Luego, análisis de la literatura. Aquí, este análisis es propio del grupo, en función de los antecedentes. En función de lo que usted resumió aquí, hace su análisis. Sí. ¿Se acuerdan qué era el análisis de textos? ¿Cómo se llamaba eso? Hermenéutica. ¿Perdón? La hermenéutica. Exacto, y eso es lo que ustedes van a aplicar. Miren, en un párrafo Hermenéutica. hermenéutica, en un párrafo pequeñito. Aquí usted simplemente va a copiar la misión de la entidad. Si son varias entidades, copien la misión de la entidad a la cual están haciendo referencia al problema. Sí, porque obviamente vamos a tratar de resolver un problema de la ANT, digamos, ¿no es cierto? Agencia Nacional de Tránsito. Y no voy a poner este elemento que es de la Cancillería. No tiene como sentido, ¿no es cierto? El momento que yo haga eso, no quiere decir que no lo pueda hacer, pero el momento que yo mezcle estos temas que no tienen relación, ahí sí esta investigación se vuelve subjetiva. Pero si tiene relación con lo que estoy investigando, se está volviendo poco a poco objetiva. Vamos a hablar de las variables, ¿sí? Hablamos de las variables cuando hablamos de una variable independiente y de 3 variables dependientes. ¿De dónde se desprenden las variables? Del problema, sí. Miren, inexistencia de un mecanismo de trabajo coordinado, porque tiene problemas coyunturales. ¿Sí? Entonces, ¿qué está respondiendo? Al problema, ¿cierto? Prácticamente responde al objetivo general. Esto responde al objetivo general, la variable independiente. Y las variables dependientes obviamente responden a la variable independiente, porque todas estas van a ser dependientes ¿de qué? De esta variable de aquí. Por eso dice capacidad de respuesta frente a los conflictos coyunturales, porque no hay un trabajo coordinado. Margen de tiempo de generación de las respuestas, porque tienen problemas coyunturales, que está dentro del objetivo, obviamente, ¿no? Coordinación entre las dependencias, porque ahí hablaba de 2 dependencias y no tienen un trabajo coordinado. Pues como usted puede ver, las variables dependientes dependen de la variable independiente.
La variable independiente hace referencia al objetivo general, es decir, resuelve el objetivo general. Luego tiene aquí un espacio donde dice describa brevemente a dónde orienta su investigación. Obviamente usted tiene un tema, tiene unas variables dependientes, independientes, tiene un objetivo, tiene una revisión de la literatura y tiene que ver a qué trata de resolver el problema, ¿no es cierto? En estos dos parámetros. Identifique el método que más se acerque a su investigación. Entonces, con el método que más se acerque a su investigación, usted lo tiene en su mente y aquí describe brevemente. Aquí dice de carácter evaluativa. Investigación propuestas de carácter evaluativa. Esos conceptos de carácter evaluativo, investigación-acción, la fenomenología, la teoría fundamentada, el método biográfico, están en los manuales que están cargados en la plataforma. Entonces usted dice, por ejemplo, este va a trabajar con investigación evaluativa. ¿Por qué? Ya que la metodología estará orientada a la toma de decisiones por parte de las autoridades, del ministerio y lo que usted vaya desarrollando. Entonces no es complicado. Mire que estamos poniendo párrafos, pastillitas, como cuando usted hace un mapa conceptual, ¿sí? Y aquí viene, a ver, anteriormente habíamos hablado de las variables, sí, de las variables. Una pequeña explicación de por qué generó eso. Y aquí vienen los métodos y las técnicas. Usted puede aquí escoger el método. Método de análisis síntesis, hipotético deductivo, la investigación etnográfica. Esto ya está precargado. Usted simplemente coge. Aquí en este caso es la investigación, se propone analizar el método. ¿Por qué? Explique brevemente por qué utiliza el método escogido. Aquí, sí, hace un resumen por acá, en la parte 2 y en la parte 3. Es decir, todo hace referencia al método que usted escogió. Así como hace referencia al método en la parte inferior, hace referencia a 3 técnicas, ¿sí? De observación directa, ¿por qué? Estoy haciendo un análisis de campo, por ejemplo, se me ocurre, ¿no es cierto? En dos párrafos. Revisión de la literatura como fuente de información, comprensión fenómeno de la perspectiva. ¿Cuándo hace revisión de la literatura? Cuando usted trabaja con elementos biográficos, cuando trabaja con textos, con documentos, con análisis de documentos históricos, hace revisión de la literatura o análisis documental. Grupos focales, por ejemplo, si usted trabaja con investigaciones, o puede ser que ustedes también, como son expertos en el tema, se reúnan y den sus puntos de vista. Entonces están trabajando con grupos focales, porque son grupos que orientan a un punto específico del problema, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de grupos de expertos, obviamente todos deben ser expertos en el tema y cada uno pone su punto de vista y aquí usted dice por qué escogió esa técnica. ¿Por qué hemos escogido 3 técnicas? Obviamente, la mayoría de técnicas que aquí se trabajaría sería la observación directa, la entrevista, ¿sí? El análisis documental. La mayoría, pero eso no quiere decir que las otras técnicas no las puede utilizar. Luego pasamos a la hermenéutica, y la hermenéutica dice, relacione el método de investigación con sus propias palabras, por qué trabajó con el método de investigación. Explique por qué utilizó las técnicas, con sus propias palabras, del grupo obviamente, por qué utilizó sus técnicas. Y fundamente por qué realiza la investigación. ¿Sí? ¿Por qué realiza la investigación? ¿Qué es lo que trata de conseguir? ¿Qué es lo que trata de resolver? Eso es lo que pide acá. Conclusiones y recomendaciones. Usted puede generar 3 conclusiones de su tema. Obviamente las conclusiones responden a los objetivos que estaban planteados y tratan de resolver. Y las recomendaciones responden a las conclusiones. Por cada conclusión se genera una recomendación. Ese es un texto nada más de que es una conclusión y de que es una recomendación. Una vez que usted concluye con todas estas pantallas que ha generado, ha hecho procesos, se ha reunido con sus compañeros, se va al informe final, hace clic en el informe final y aquí usted tiene cargado toda la información que usted ya la creó. ¿Sí? Y lo único que tiene que complementar al final es
la bibliografía, porque recuerde que usted va a utilizar textos, páginas web y todo eso para investigar, y aquí usted pone la bibliografía basado en las normas AP. Como ustedes tienen experiencia en lo que es investigación, ¿sí? Sabe cómo poner la bibliografía. Si usted quiere corregir algún elemento, no lo haga directamente aquí, sino corrija en la pantalla que corresponde. ¿Sí? Este es un modelo que hemos plasmado con la intencionalidad de generar un proceso de investigación cualitativa. Obviamente, voy a dejar de compartir. Esto se va a quedar en la teoría. Si usted lo puede realizar o lo puede generar prácticas en su institución, sería excelente. Y si lo hace práctico, me comparte para ver los resultados y poder analizarlos posteriormente. Pero en este caso va a ser de carácter teórico, primero por el tiempo, después por la estructura y por el problema que usted lo está planteando. ¿De acuerdo? Ya. Bien, hasta aquí, compañeros, compañeras. Hemos generado el proceso de retroalimentación del módulo 1, de las 2 sesiones, del módulo 2, de las 2 sesiones. Recordándole que la sesión 2 concluye... ¿Cuándo concluye? El 20 de abril, sí. Entonces, lo que se les pide es que dentro de la sesión hay un foro que comparte el problema, principalmente lo que usted identificó. Tiene que hacer un breve análisis de la corrupción en la administración pública, ¿sí? Tiene que identificar un problema, tiene que plantearlo como pregunta, como hipótesis, como usted desea, como texto, ¿sí? Pero tiene que ser un problema que usted identifique. Eso es lo que está cargado en la sesión número 2 del módulo 2. Y importante, por favor. Una vez que usted concluya el trabajo, el momento que se habilite el módulo 2, el módulo 3, perdón, va a tener un espacio para cargar. Ese es el examen final. Pero solamente cargará el líder del grupo. Es decir, solamente cargará un trabajo y la nota será replicado a los demás. ¿De acuerdo? No es necesario, si usted es parte de un grupo, no es necesario que usted cargue el archivo. Pero sí es importante que el líder cargue ese archivo. Entonces, como usted va a trabajar en grupo, usted le dice a su líder de grupo, por favor, que cargue el archivo y yo calificaré, revisaré eso y la nota será replicada a los demás. Importante también que en el documento que se propone, en esa propuesta de archivo de Excel, ese pequeño aplicativo, se ponga la bibliografía. Sí, muy importante. ¿Por qué? Estamos haciendo referencia a textos que no son propios de nosotros. ¿Sí? Compañeras, ¿alguna pregunta? Muchas gracias, todo claro. Chévere, muchas gracias. Solo una consultita para tener claro. Nosotros vamos buscando nuestro nombre en función de los grupos. Sí, Ya, listo. Muchísimas gracias. sí. Los grupos constan de 5 personas y 2 grupos, parece que son 2 o 3 grupos de 6 personas. Se ha tratado de hacer los grupos por entidades, tienen más afinidad, obviamente se conocen más, pero hay personas que solamente son de diferentes entidades y se tuvo que agrupar de esa manera. Buenas tardes, disculpe. ¿Y la fecha máxima de entrega del trabajo final para cuándo es? Cuando se concluya el evento, déjeme revisarle, el evento concluye El 25. el 25, nos dice el compañero. Entonces tiene todo el proceso para trabajar en este aplicativo, ¿sí? Y hasta el 25 usted puede cargarlo, es decir, hasta el 24 usted puede depurarlo, ¿sí? Y el 25 ya lo puede cargar ya bien depuradito para que tenga su nota excelente. He visto muchos buenos comentarios de las actividades que hemos desarrollado. ¿Qué les ha parecido hasta el momento? Muy didáctico. Me parece súper, súper bien planteado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a generar una videoconferencia de retroalimentación tanto del módulo 3 como del módulo 4, asimismo para aclarar ciertos temas, ciertos puntos, trabajar de una manera práctica, ¿sí? Y ver cómo podemos analizar estos problemas, cómo identificar los problemas, pero de una manera práctica, transformar los análisis cualitativos en cuantitativos, ¿sí? Y generar una posible toma de
sugerencias para una posible toma de decisiones. De mi parte, les agradezco. Ha sido un gusto compartir con profesionales de alto nivel. Si no hay más preguntas, espero que sigan desarrollando las actividades planteadas en la plataforma. Muchas gracias, buena tarde y un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Un abrazo con todos, con todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, saludos a todos. Gracias, saludos a Gracias todos. a todos. Todos nos vemos. Una buena tarde con todos. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, una buena tarde. Muchas gracias, buena tarde. Gracias. Dicen.